Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal en Vanguardias Artísticas, y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco de dos movimientos muy importantes en lo que se refiere a las vanguardias, que son el dadaísmo y el futurismo. Propiamente hablando, el dadaísmo pues es un movimiento que no solamente es artístico sino también cultural, que surge en 1916 y que fue una propuesta hecha por un escritor, Hugo Ball, que después al cual después se van a sumar otras personas, escritores, músicos, pero también artistas. Este movimiento surge en Zurich, en Suiza, en un cabaret llamado Cabaret Voltaire. En este sentido habría que indicar más o menos el contexto histórico de este movimiento. En primer lugar, debemos tomar en cuenta el año 1916. Estamos en la mitad de la Gran Guerra, que después va a ser conocida como la Primera Guerra Mundial. Suiza es un país que en ese momento, como después posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, es un país neutral. Es decir, no están ni con unos ni con otros, y por lo tanto es meta de muchas personas originarias de los países beligerantes, como meta para escapar precisamente de los horrores de la guerra que en ese momento está destrozando Europa. El cabaret, los cabarets eran en ese momento pues lugares de entretenimiento. Generalmente solemos actualmente identificar los cabarets con, por ejemplo, lugares de desnudo, casi como si fueran tables, ¿no? Pero en realidad en ese tiempo los cabarets eran lugares donde si bien es cierto que había, vamos a decir, espectáculos un poco subidos de tono, también eran lugares donde se cantaban canciones, se hacían escenas, representaciones, siempre con una temática adulta. Quiero decir adulta, es decir, picaresca, pero también de crítica social, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver aquí, nos podría ilustrar más o menos cómo son este tipo de lugares, si nosotros viéramos, por ejemplo, la película Cabaret de Liza Minnelli, que es una película muy muy famosa de los años 70, finales de los 70, 80, si no me equivoco, y que fue protagonizada por Liza Minnelli, que vamos a ver aquí un pedacito, ¿no? Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanging sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go.
Bueno, nada más un pedacito, porque si no luego ya saben cómo se pone YouTube con la cuestión de los derechos de autor. Pero este pedacito de esta película nos da una idea de qué cosa eran los cabarets. Hay que tomar en cuenta eso para saber por qué el movimiento Dada surge precisamente dentro de un cabaret. Entonces, son lugares donde se dan espectáculos para adultos, pero siempre en esta situación de picardía, de sátira, etcétera, y que pues eran lugares muy comunes, y en estos lugares se ve el espectáculo, se toman bebidas, no necesariamente solo bebidas alcohólicas, también hay, ¿cómo se llama? Café, etcétera, y en algunos lugares incluso hasta, como ya era en la noche, incluso se podía llegar a cenar y ver espectáculos, ¿no? Este tipo de espectáculos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, el año y el lugar, para poder entender por qué en un cabaret se da surge este movimiento. Entonces, el Hugo Boll, Tristan Tzara y todos los demás que van a estar en el movimiento, pues tienen esta situación, esta cosa importante con respecto eh, a la cuestión del, del surgimiento del movimiento. Ahora, este movimiento, eh, casi todos, si no es que todos, son gente que viene escapando de la guerra y tiene la convicción de que la situación que se está viviendo en la Primera Guerra Mundial es el signo inequívoco de que la sociedad, el orden que se conocía, ya no funciona. Y entonces tratan de hacer una especie de antiarte. Pero entendamos un poco qué significa esta noción de antiarte. Significa no que vayan en contra del arte, sino más bien pretenden crear un nuevo tipo de arte, con un nuevo tipo de estética, con un nuevo tipo de, de, de idea. Para ellos, todo, todo el orden antiguo, y por orden antiguo me refiero no solamente a la cuestión renacentista, etcétera, sino precisamente todos aquellos aspectos del que exaltan, por ejemplo, en el modernismo, recuerden que la idea está del futuro ya está aquí. Pues dicen, todo eso no sirve, ya no sirve, está caduco. ¿Por qué? Porque todo eso trajo como consecuencia precisamente este, la guerra, ¿no? Y entonces pretenden crear una nueva sociedad, eh, sí, una nueva sociedad con una nueva estética, con un nuevo tipo de arte. Y esto es esencialmente pues dirigido hacia una burla y humor contra la sociedad burguesa, y comienza pues el artista, por ejemplo en el caso de las artes, busca una reacción. En el caso de la poesía, sobre todo en la cuestión de la poesía, se vuelve ilógico, de difícil comprensión, etcétera. Y lo mismo sucede con la música que pareciera que no tiene ningún orden, ¿verdad? En el caso principalmente de la pintura, quiere promover todo lo irracional, falto de sentido, burla, humor, y no haya reglas. Y que pues prácticamente el Dada es el inicio de lo que después va a ser todo el arte contemporáneo. En la escultura, pues medios de expresión a través de la expresión irónica, satírica, el escándalo, materiales inusuales, manifestación contra la belleza, etcétera, y protesta contra las convenciones de la época. Una de las cosas que tenemos aquí es que para ellos el arte, o más bien esta forma de expresarse, se convierte en una forma de vida, en un modus vivendi,
que se hace a través de gestos y actos, pretendiendo provocar una reacción y una negación. El dadaísmo crea una especie de antiarte moderno, por lo que ya habíamos mencionado. Y una situación, bueno, ¿por qué se llama Dada? Aquí hay una cuestión que también hay que tomar en cuenta. El dadaísmo, es la primera vanguardia que se basa en un manifiesto. ¿Qué son los manifiestos? Los manifiestos son vamos a decirlo, un escrito donde se explica y se resume la filosofía, los principios en los que se basa el movimiento. El Dada fue uno de los primeros, el futurismo también va a tener sus manifiestos, el surrealismo va a tener dos manifiestos importantes, y así varios movimientos, pero el Dada va a ser el primero. Y en ese sentido, Hugo Boll y Tristan Tzara son los que van a redactar este panfleto, este manifiesto, y los que se adhieren al movimiento van a firmar este documento, manifiesto que por otra parte se va a hacer público para que toda la gente conozca de qué se trata el movimiento. Respecto al término Dada, ¿por qué se llama Dada? Hay muchas explicaciones y muchas contradicciones. Algunos dicen que, dicho por los mismos dadaístas, unos dicen que es pues una expresión que no tiene sentido. Otros dicen que son las primeras palabras que dice el niño, el bebé, cuando comienza a hablar. Otros que el Dada es un caballito de madera que usaban los niños para jugar, etcétera. En fin, existen muchos términos, y en ese sentido no se da una explicación clara, porque esa es la intención. Cada quien va a entender el Dada como mejor le parezca, y en ese sentido pues se va a manifestar el movimiento. Por otro lado, el movimiento va a salir de Zurich, después va a pasar a Alemania, vamos a tener Dada en Francia y luego también incluso en Estados Unidos. Entonces es un movimiento que no se queda dentro de sus fronteras, sino que va más allá, y que después de unos años pues va a desaparecer, y sin embargo va a dejar una huella muy profunda en el arte. Dentro del movimiento Dada, cuando vemos la gente que estuvo dentro de los movimientos, vamos a encontrarlos después en el surrealismo, los vamos a encontrar incluso en el arte abstracto, en Bauhaus, e incluso en lugares como por ejemplo Black Mountain College en los años 30, de los 30 a los 50, que va a ser una de las instituciones que va a dar los fundamentos de lo que después va a ser el arte de los años 60, el arte pop, el arte óptico, en fin, todo esto, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas obras, bueno, la ya conocida de Marcel Duchamp, que se ha dicho mucho sobre cuál es el sentido, cuál es el origen, y Duchamp, pues, que nos da este tipo de objetos, el ready made, o por ejemplo este otro que tenemos acá. Luego tenemos por ejemplo a Max Ernst con este tipo de arte. Max Ernst, que después lo vamos a encontrar también por ejemplo en el surrealismo. Max Ernst otra vez, y aquí una de las primeras obras críticas contra la guerra, ¿sí? En este sentido, Jan Arp, ¿verdad? Con sus pinturas, vamos a decir, tridimensionales, que después van a hacer huella o
se van a continuar en el pop art. George Grosz, que donde vemos ya una crítica directa a la sociedad burguesa alemana de la posguerra, donde se burla, donde se pues esa crítica feroz, por ejemplo esta, o tenemos a Raoul Hausmann con este tipo de esculturas utilizando material de desecho que después va a ser la base de movimientos posteriores que van a utilizar, por ejemplo, la basura y desechos como material para crear esculturas, collage, Hannah Hodge, que hace esta también burla a través de estos collages muy propios de ella. Kurt Schwitters, acá con esta presentación donde encontramos el Dada, otro, y Otto Dix, de varios artistas se van a Suiza para escapar de la guerra, pero Otto Dix sí fue, estuvo en el frente, él conoció los horrores de la guerra. Recordemos, por ejemplo, que Tolkien, el autor de del Señor de los Anillos, también estuvo en la guerra en 1916, precisamente en ese año, nada más que en el lado contrario, y por eso sus relatos de batallas en el Señor de los Anillos son tan vividos, porque él describe realmente lo que él vivió. Bueno, Otto Dix regresa del frente y hace una crítica feroz en contra de la sociedad de su tiempo, y es uno de los primeros que hace esta crítica y tratar de poner en manifiesto cómo es la vida, cuáles son las consecuencias precisamente de la guerra que él vivió directamente. Acá tenemos algunos videos, acá que es el Dada, Duchamp. Veanlos, tan divertidos, ¿no? Y ahora vamos al siguiente movimiento, que se llama futurismo. Este movimiento surge en Italia por Tommaso Marinetti. Al igual que el Dada, busca romper la tradición, el pasado, etcétera, y su base o su idea principal es el movimiento, la máquina, la idea de la exaltación de lo nacional, de la guerra, etcétera, con la idea de que ese futuro que ya se está viviendo se tiene que manifestar a través de la acción. Por eso rompe con los cánones tradicionales, y lo que le interesa, y aquí vemos la influencia, por ejemplo, del cubismo, la influencia de lo que después va a ser el arte abstracto, precisamente tratar de mostrar o de exaltar precisamente lo que es el movimiento, la guerra, la máquina, la fuerza, etcétera. Todo esto con la idea de rejuvenecer y construir un nuevo orden en el mundo. Al igual que el Dada, el futurismo va a tener un manifiesto donde precisamente pone estos elementos, y las obras se van a caracterizar por el color, las formas geométricas, cómo se representa el movimiento, la velocidad, etcétera, y
se llega a una abstracción a través del rayonismo. Eh, esta idea de exaltación de la originalidad nos lleva también al movimiento, ya habíamos dicho, contenido relacionado con el mundo moderno, las sociedades, los automóviles, máquinas de guerra, deportes, etcétera. Utilización de formas y colores para generar ritmos, transparencia, multiplicación de líneas y detalles, etcétera. Y pues vemos aquí, por ejemplo, Humberto Boccioni. Aquí hay una cosa, el movimiento surge en Milán, vamos a tener también dentro del futurismo poesía, vamos a tener también música, vamos a tener también literatura, pero la parte, vamos a decir, más conocida es precisamente, al menos de esta parte, es la pintura. Pintura y escultura. Y además, una cosa interesante, surge en Milán, pero se va a desarrollar en París. Igual que el Dada, que surge en Zurich y después se expande en París. París es el centro del arte en todo este periodo, ¿no? Entonces, este dinamismo de un ciclista, la ciudad se levanta, pero se levanta en armas, se levanta en batalla, ¿sí? Trascendencias plásticas, que vemos aquí todo esto con el collage, la calle en la casa, dinamismo de un futbolista, cuando vemos estas obras de dinamismo de un futbolista, dinamismo de un ciclista, aparentemente podríamos pensar que es cubismo, ¿no? Pero lo que realmente nos trata de demostrar es el movimiento. Por ejemplo, ven acá, aquí hay una pierna que se flexiona y trata de mostrar precisamente todo ese movimiento del jugador al grado que pues pues ya casi no se distingue. Esto se ve mejor, por ejemplo, acá donde en esta obra Boccioni, Dinamismo de un perro con correa, pues nos muestra precisamente el animal que es llevado por una persona y trata de representar el movimiento de las patas, las orejas, la cola, así como el movimiento de los pies de la persona y la cadena con la que lleva el perro. O sea, todo esto aquí es distinguible, ¿no? Se puede ver, pero acá ya esa distinción ya desaparece porque lo que le interesa es mostrar el movimiento como tal. Esto, por ejemplo, Muchacha corriendo el balcón de Giacomo Vela, Giacomo Balla, perdón, se fijan, utiliza la técnica del puntillismo, pero lo que trata de mostrar es el movimiento, ¿verdad? Mercurio pasa delante del Sol y la estación de Milán. ¿Okay? Y aquí tenemos miren que de acá es turismo italiano, no sé, bueno, vamos a cambiarlo. Vemos estos videos y por ejemplo aquí en este anime, en el opening de este anime, vemos cómo utilizan también esta idea del futurismo dentro de este opening. El futurismo, aquí hay que indicar una cosa, va a ser retomado posteriormente exactamente por el cómic y los dibujos animados, precisamente para dar esta idea de movimiento. Bueno, pues esto es todo por hoy y nos vemos en nuestra próxima cita. Cuídense, adiós.